Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin, y si te gustan los temas de Wicca, paganismo y brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal que seguramente encuentres algo que te pueda interesar. Hoy vamos a hablar de las grandes diferencias que hay entre las religiones que conocemos todos, las religiones abrahámicas y el paganismo. Vamos a intentar explicar, resumir un poco cuáles son las diferencias, porque hay gente que me pregunta, oye Taliesin, ¿por qué elegiste el paganismo? ¿Cuál es la diferencia entre una religión, digamos, como el cristianismo y el paganismo? Entonces, ¿queréis saber un poco más? Pues vamos allá. El concepto de paganismo tiene diferentes significados de acuerdo a las religiones. Para el cristianismo, islam o judaísmo, paganismo es toda práctica o doctrina divergente a la suya. La acepción más aceptada de paganismo es utilizada para designar a cualquier religión politeísta, quiere decir que tiene más de un dios, o incluso la ausencia de religiones. El paganismo abarca una gran variedad de creencias y prácticas que pueden incluir el culto a la naturaleza, la magia, la astrología, el chamanismo, el animismo, el panteísmo, el politeísmo, el sincretismo y el neopaganismo. Pero ante todo quiero recordar que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si quieres tener un contacto más directo conmigo o una lectura de tarot. Bueno, algunos ejemplos de religiones paganas son el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, el druidismo, la wicca, el asatru, el kemetismo y el helenismo. El paganismo se caracteriza por ser una religión vivencial, es decir, que se basa en la experiencia personal y la intuición más que en la revelación o la autoridad. El paganismo también es una religión pluralista que respeta la diversidad y la libertad de creencias y práctica de cualquier persona. El paganismo no tiene un dogma, no tiene un libro sagrado o una jerarquía, una organización centralizada. Cada pagano puede elegir su propio camino. Recuerda, por cierto, dale like, comenta y suscríbete si no estás suscrito, ¿vale? Entonces, como os he dicho, cada pagano puede elegir su propio camino y su propia forma de relacionarse con lo sagrado. Por ejemplo, el cristianismo, el islam y el judaísmo son las tres religiones monoteístas más extendidas en el mundo, que reivindican a Abraham como parte de su historia sagrada. Estas religiones se basan en la creencia en un solo Dios, que se revela a través de profecía, escrituras y milagros. Estas religiones tienen un conjunto de normas morales y rituales que deben seguir sus fieles, así como una estructura eclesiástica y una comunidad de creyentes. La diferencia fundamental entre la cosmovisión pagana y el cristianismo radica en el tema de las distinciones. Para el paganismo, la realidad consiste en un solo elemento, el universo. Es uno y armónico, y todas las cosas son meras formas o manifestaciones de una sola sustancia. En otras palabras, hay que ver la realidad como un todo uniforme, sin distinciones de seres o existencia. Toda la realidad está en el mismo círculo. En cambio, el cristianismo u otras religiones abrahámicas entiende que hay distinciones fundamentales en la base de nuestra existencia y de la realidad como un todo. Los siguientes 5 puntos ilustran ese contraste. Por ejemplo, la distinción entre Dios y el mundo. Dios existe externamente por sí mismo.
Él creó el mundo no como una extensión, no como una extensión de sí mismo, sino como una existencia separada. El mundo depende de Dios para su existencia y su sustento. Segunda característica de las religiones abrahámicas: la distinción entre Dios y la humanidad. Dios es el creador y la humanidad es la criatura. Dios es infinito, eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente y todo lo que es omni. La humanidad es finita, temporal, mutable, limitada, ignorante y localizada. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero cayó en pecado y se alejó de él. La distinción entre la humanidad y el resto de la creación. La humanidad tiene un valor especial y una responsabilidad sobre el resto de la creación. La humanidad tiene una conciencia moral y una capacidad de comunicación. La humanidad debe cuidar y administrar la creación como mayordomo de Dios, no como dueño o explotador. También hay la distinción entre el bien y el mal. El bien y el mal son realidades objetivas que se derivan de la naturaleza y la voluntad de Dios. El bien es lo que está en acuerdo con el carácter y el propósito de Dios. El mal es lo que se opone o se aparta de Dios. El bien y el mal no son relativo ni subjetivo, ni dependen de las circunstancias o las preferencias personales. También hay una diferencia entre las religiones abrahámicas y el paganismo, es la distinción entre la gracia y las obras. La gracia es el favor inmerecido de Dios, que se manifiesta en la salvación de los pecadores por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Las obras son las acciones que realizamos en obediencia a Dios, como fruto de la fe y el amor, no como medio para ganar o merecer la salvación. Estas distinciones son esenciales para comprender el mensaje y la misión del cristianismo, que se resume en el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. A pesar de las diferencias, el paganismo y el cristianismo también tienen algunos puntos en comunes. Los puntos en comunes pueden servir de base para el diálogo y el respeto mutuo. Algunos de estos puntos son el reconocimiento de la existencia de lo sagrado, de una realidad trascendente que supera lo material y lo natural. Otro punto en común, el segundo, es el interés por la búsqueda de la verdad, la sabiduría y el sentido y el propósito de la vida. Tercer punto en común, el valor de la naturaleza, la belleza, el arte, la cultura y la diversidad. Hay otro punto en común que me parece importante, es la importancia de la ética, la justicia, la paz, la solidaridad y la ecología. La necesidad de la espiritualidad, la oración, la meditación, el ritual y la celebración. También tenemos en común con esas religiones, nosotros los paganos, la esperanza de una vida mejor, de una transformación personal y social, de una armonía con el cosmos. Quizás en ese punto la única diferencia es que el pagano intenta buscar esa transformación ahora y las religiones abrahámicas como un poco más tarde, ¿ok? Bueno, espero que os haya gustado, os veo en el próximo vídeo, feliz partida, feliz